disciplina. No hay de otra. Eso es así. Mire, aquí veo una nota que trata sobre la contaminación en el río Sama. Trae un trabajo que hace el periódico El Caribe, interesante, señala varios factores para la contaminación del río Osama, entre ellos la presencia de barrios en todo el litoral del Osama, de la Isabela, vierten desechos de toda naturaleza, desechos humanos, desechos desechos sólidos de toda naturaleza, y la contaminación que se produce constantemente en el Osama, además por todavía empresas industriales que vierten sus desechos en el Osama. Y bueno, sigue siendo todavía el Osama el principal afluente y fuente de agua para la ciudad capital y todo el Gran Santo Domingo. Y sin embargo nosotros no lo cuidamos. Se han hecho muchísimos esfuerzos. En estos días leía también, porque he estado dándole seguimiento al caso de los Osama, porque ya estoy viendo varias notas, y se hablaba del cómo no ha funcionado de manera adecuada, algunos llaman fracaso, de una barcaza que se compró para recoger basura en el Osama, no ha funcionado bien. Que hablando de barcaza, veo con frecuencia una barbaridad que yo todavía no entiendo, cómo es posible que hayan dos barcazas ahí produciendo energía eléctrica. Que veo cada rato, he visto muchas notas en estos días de gente criticando, y yo digo, yo cuando veo eso, yo me sorprendo que eso esté ahí todavía. O sea, como una barcaza operando en el medio de los Osama, produciendo energía, generando contaminación en un río, o sea. Y dentro de la ciudad. Y dentro de la ciudad, o sea, ¿qué pasa en un país que algo así sucede y no pasa nada? O sea, yo de verdad no entiendo. Y yo la vi el fin de semana, que estuve por ahí, y la verdad que yo me sorprendo que usted ahí todavía. Me sorprende, de verdad. Eso no tiene justificación. No sé qué hace Medio Ambiente, no sé qué hace CSDE, quien sea que tenga eso ahí está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Y los ambientalistas tienen años martillando sobre eso. Pero años, por eso me sorprende que esté ahí todavía, porque aquí no hay autoridad. Aquí que cierre Medio Ambiente, de verdad. Cierren esa oficina, porque es que en un país que exista un Ministerio de Medio Ambiente, algo así no puede estar. Porque entonces eso quiere decir abiertamente que ese ministerio no hace su trabajo. Para que estemos claros, a partir de lo más básico. Pues, ¿qué tú haces cuidando una zona forestal, protegiendo una zona de ríos, o cuidando los ríos que no le saquen materiales de construcción? Que son cosas que se hacen, digamos, con nocturnidad, bajo mecanismos que son, digamos, no se hace a la franca, no se hace a lo claro. Si usted no puede resolver algo que está a la vista de todo el que pasa por ahí. O sea, entonces, usted no hace nada abierto. El caso es, y vuelvo, por ejemplo, que también veía el fin de semana, porque también estuve en el litoral, vi mucha gente recogiendo plásticos en las playas. Todo ese plástico sale de ahí, Ese plástico que se recoge en las costas de República Dominicana, sobre todo en el Gran Santo Domingo, sale de los Osama. Sí. Es de ahí. Entonces, y cuando uno, no me cansará de decir esto, o sea, cualquier ciudad medianamente organizada, que tenga un río, como el Osama, que la atraviese mitad, que saca provecho a eso. Lo cuida. Una atracción turística. Es una atracción turística e inmobiliaria. Eso se cuida, eso se preserva. No es que está libre de contaminación. El Hudson se baña y se muere posiblemente de la contaminación que hay. Pero es un río que se cuida, que algo se le preserva. Nosotros vivimos de espalda a lo que representa el río Sama para la ciudad de Santo Domingo. Y yo pienso que tal vez el presidente Abinader, que tiene una visión un tanto interesante desde el punto de vista de lo que es la alianza público-privada, la participación del sector privado, el desarrollo de proyectos que involucren salirse de los paradigmas, ¿verdad? Tal vez pudiera mirarse allí, encontrar soluciones interesantes para que vengan capitales, se intervenga el Osama de una forma inteligente, y que la gente que lo intervenga le saque provecho con tierra que hay ahí también, que la puede desarrollar, que se le puede invertir. Hay infinidad de proyectos conozco de 3 o 4 proyectos que tienen ese sentido, que han sido discutidos en algún momento, pero que hay que tener también
un poco de determinación para hacerlo. Entonces, ojalá que en algún momento miremos hacia los AMA y veamos el potencial que tenemos allí en donde podemos, al mismo tiempo de cuidarlo, desarrollar cosas interesantes de cara a lo que representa un río como ese en el medio de una ciudad como Santo Domingo. Hay una parte de esa litoral de la capital que está siendo intervenido y no se conoce muchos detalles, aunque el presidente Luis Abinader encabezó la inauguración sin apertura todavía formal de una parte de ese proyecto que se está haciendo en el área de la Sursa, comenzando y de la Ciénaga. Vamos a decir, ubicando a las personas debajo del puente de la 17 y que está casi concluyendo la conexión de esa avenida, de esa margen occidental del río Osama en la capital, que va a conectar con la avenida del puerto o avenida Presidente Camaño. Están bastante avanzados esos trabajos. Recientemente nosotros hicimos un reporte desde allí de cómo estaban los trabajos. Incluso hay un túnel que ya se está terminando para conectar precisamente toda esa parte de la Ciénaga, la Sursa, con la Presidente Camaño. Un hermoseamiento, un tratamiento, pero hay otros componentes porque queda la parte entonces de la Santo Domingo Este y más arriba todavía de toda esa zona también, porque hay muchas casas. Se ha venido desmontando, sacando personas. Recuerden que Balaguer hizo un proyecto que fue el de Las Palmas o en Herrera, donde las personas que fueron llevadas allí retornaron muchas de ellas a esa parte del río Osama nuevamente, a la orilla, pero hay que hacer una intervención muy profunda para rescatar definitivamente el río Osama. Cada vez que vemos esas lilas que se ven verdes y la gente pensará, el que ignora cómo se producen dirá, ay, qué bonitas. No, eso es el río hablando, diciendo, estoy súper contaminado, constantemente hay que buscar las barcazas que retiran esas lilas. Hay ese barco que dice Oscar, el Interventor 004, fue donado por una entidad, una fundación holandesa, pero eso no es suficiente. Hay que frenar la contaminación que provoca todo ese daño. A propósito de eso, hay una reunión hoy comienza una reunión aquí, la 28ª Cumbre Iberoamericana de Ministros y Ministras de Medio Ambiente. Eso va a ser a las 9 de la mañana la inauguración de esta cumbre internacional de ministros y ministras de medio ambiente. Ojalá no pasen por ahí, por el río Osama, porque si pasan por ahí tendrán muchos temas que debatir. Mire, agradecer primero la audiencia del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que escuchando los comentarios que hacíamos ahora mismo sobre la barcaza, me escribió por WhatsApp, me dice, anotado lo de la barcaza. Qué bueno. O sea que le va a dar seguimiento el defensor del pueblo a eso que denunciamos, esa barbaridad de una barcaza generando energía eléctrica en el medio de los Osama. Así es. Dos barcazas. Lo de los Osama, bueno, el que ha salido de aquí, el que ha visto, por ejemplo, el Sena, en París se da cuenta de eso que Oscar dice. O sea, ese es un espacio, desde el punto de vista inmobiliario, sumamente interesante, quizás de los más costosos en cualquier parte del mundo, donde el río se trata como lo que es una atracción. Aquí tenemos el Osama, en un momento la Isabela, que se vuelve solo el Osama, que son o deben ser de la atracción más importante de la ciudad de Santo Domingo, de la capital de la República. Yo recuerdo desde el último gobierno del doctor Joaquín Balaguer, no el último, el penúltimo gobierno del doctor Joaquín Balaguer, se estaba haciendo hincapié en trabajar lo del río Osama y se dispuso la prohibición de construcción nueva. Y se estableció un cordón ahí por parte de la Marina de Guerra, siguiendo instrucción del Poder Ejecutivo en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, para impedir que se clavara un clavo. O sea, era atentos a que no se pusiera una tabla más de lo que había, y se estaba haciendo un censo para migrar a las personas que estaban por la zona, para colocarlos en otro punto, para desarrabalizar la ribera, ambas del río Sama. Eso murió ahí. Después de entonces han habido ideas y planteamientos para hacer lo que se proponía hacer el doctor Joaquín Balaguer con el Osama, que no pudo, y hoy estamos en el mismo punto. Hoy más gente ha ido a vivir a la orilla del río, hoy más gente contamina el río. La gente debe recordar cuando en un gobierno del doctor Joaquín Balaguer pusieron a Candelier, que estaba en Foresta,
a cerrar una cantidad importante de empresas, de industrias que vertían sus desechos a los Sama. Y pasó en otros ríos. Hubo un esfuerzo importante en ese momento de descontaminar el río. Hicimos eso, luego todo quedó ahí, volvimos a lo anterior y estamos en lo anterior, el río totalmente contaminado, descuidado, lleno de lila, siendo un espacio que debió ser aprovechado. El gobierno haría una gran inversión. De hecho, se ha estado hablando de fondos internacionales para esto. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo en un momento se interesó por el tema, pero no ha ocurrido nada. Ahora, a propósito del nuevo ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, uno de los ambientalistas le escribió una especie de decálogo de las cosas pendientes que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, y una de las cuestiones que me luce más interesante que le planteaba era lo de la reforestación de las cuencas de los ríos. Yo que camino por diferentes puntos del país, me llama mucho la atención ver un espacio donde hace años circulaba un río o un chorrito de agua en un espacio tan grande que uno sabe que el río en un momento fue grande. Entonces a mí me llama mucho la atención y entonces vuelvo a eso. Digo, caramba, si hubiésemos reforestado las cuencas de los ríos, si en la cabeza de ese río tuviera una situación distinta hubiese sido la situación del afluente en el momento. Creo que es una tarea que el Ministerio debe asumir con determinación. Y lo debe asumir el Ministerio, lo debe asumir la gente de la empresa de generación hidroeléctrica EGI, porque tiene que ver también con la responsabilidad de generar agua a partir de energía a partir del agua, fundamentalmente, que es una de las tareas de EGI. La gente de la distribuidora pueden ayudar a ese tipo de cosas también. Creo que el ministerio como ministerio debe encabezar eso, pero la idea es que todo el país pueda sumarse a una jornada de reforestación, sobre todo en las cuencas de los ríos. Así es, mire, discúlpeme, compañero, Dani, diste un dato, Freddy, para recordar algo. Sí. Dijiste que Balaguer prohibió la entrada de materiales de reconstrucción a esa zona. Hay que decir, para completar, Balaguer hizo los 3 parques fundamentales en el Gran Santo Domingo: Mirador Sur, Mirador Norte y Mirador del Este, ¿verdad? Dicho esto, el presidente Leonel Fernández, al llegar en el 1996 por primera vez al poder, pagó una novatada muy cara, cara también para República Dominicana y para esa parte que señalamos. Un grupo de personas llegaron un día frente al Palacio Nacional, lo decimos porque estábamos ahí como reporteros, y el presidente Fernández mandó a preguntar al entonces comandante de la Guardia Presidencial, el general Morel Marichal, que qué es lo que pasaba, que esa gente estaba protestando, y los mandó a entrar a todos. Yo creo que ha sido la primera vez que entraba tanta gente junta en una protesta. Lo entró, vamos, entren. Cuando él los escuchó, que no nos permiten reconstruir nuestra casa, y bueno, pues levantada esa decisión. Me parece que fue un grave error, porque el presidente Fernández debió de pensar, un hombre como Balaguer, que mostró interés e importancia a ese aspecto, que no se le ha querido reconocer por cuestiones que luego hablaríamos, que se dedicó a trabajar en ese aspecto, que hizo presas, que construyó o hizo esos parques, Mirador Norte, Mirador Sur y Mirador del Este. ¿Por qué tenía la prohibición? Para presionar que esa gente saliera de allí definitivamente y poder recuperar en un programa más amplio, pero ese aspecto era importante. Y además, Omar, en esa esquina, otro que pasó, otro resultado de esa decisión de Leonel en ese momento, tú lo has contado tú siempre, que además de eso, en esa esquina donde estaban esa gente manifestándose, los 4 años, todos los días había manifestaciones. Sí. Era su error. Pero por aquí es bueno, porque todas las esquinas todos los días había gente manifestando. Reclamando. Don Freddy, iba a decir. Sí, le decía que